الله أكبر الله أكبر. Bienvenidos todos a su casa. Doy testimonio que no hay más divinidad que Allah, único, solo, sin asociados y sin iguales. Y doy testimonio que Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, es su siervo y su mensajero. En nuestros países occidentales, con énfasis en América Latina, tenemos un desconocimiento muy grande de lo que es el Islam. En realidad, lo que es el Islam, qué significa el Islam, cuál es la religión del Islam. Es tanto el desconocimiento y la ignorancia que se ha llegado a asegurar que los musulmanes adoramos a otro Dios, ¿de acuerdo? De que adoramos a un ídolo. He visto publicaciones incluso que se nos acusa de adorar a la luna, ¿ah? Que hay algunas banderas de países árabes y de países musulmanes o de mayoría musulmana que tienen una luna creciente dentro de sus banderas. Entonces, mucha gente, incluso gente letrada en otras materias, acusan a que los musulmanes adoramos a un ídolo y que además adoramos a la luna. Además de que es otro Dios, además de que somos terroristas, además de que somos polígamos, ¿ah? Y que tenemos muchas mujeres, además de que al parecer el Islam viene de una raza, es decir, se confunde al musulmán con el árabe. Entonces es importante que nosotros hagamos hincapié en estos mitos y en estas diferencias y tratemos de presentar el Islam tal y como es. Por tanto, esta charla sirve para los musulmanes, para quienes son musulmanes, para que tomen nota y puedan utilizar estos argumentos para contestarle a esta gente, a la mayoría de gente, a nuestros familiares, a nuestros congéneres, y también para los que no son musulmanes y han tenido bien la invitación y han querido acompañarnos para que entiendan en realidad qué significa el Islam. Lo hemos hecho de manera sencilla, o voy a tratar de hacerlo de manera sencilla, utilizando algunas veces los versos de la Biblia y los versos del Corán, para que tengamos por lo menos una visión de lo que significa en realidad el Islam y lo que significa en realidad ser musulmán. La primera cosa y el primer punto que es necesario aclarar en estas tierras, no pasa en otras, pero sí pasa en Latinoamérica, es que no es lo mismo un árabe que un musulmán. No todo musulmán es árabe y no todo árabe es musulmán. ¿De acuerdo? No sé si se entiende. No todo musulmán es árabe y no todo árabe es musulmán. De hecho, hay un universo aproximado de 1.800 millones de musulmanes. Unos dicen 1.800, 2.000 millones. Entre 1.800 y 2.000 millones de musulmanes en el mundo. Y solamente 400 millones son árabes. Solamente 400 millones son árabes. O sea, del universo de musulmanes en el mundo, menos del 25% son árabes. El 75% restante son de otras razas o de otras etnias, incluyendo salvadoreños, incluyendo latinoamericanos. Entonces, ¿qué es un árabe? Un árabe es aquel que forma parte de los países árabes y que tiene un idioma común que es el árabe. No solamente son los descendientes de Ismael, porque veo mucho eso de que ustedes son los descendientes de Ismael. No todos los árabes son descendientes directos de Ismael. Y hay muchas mezclas en el Medio Oriente. Muchas mezclas en Egipto, muchas mezclas en Líbano, muchas mezclas en Libia, muchas mezclas en Marruecos. Entonces lo que los une es un idioma común. Hay árabes que son musulmanes y hay árabes que son cristianos. Y hay árabes que son de otras religiones. Hay importantes comunidades cristianas en varios países de mayoría musulmana o en varios países árabes. Por ejemplo, Egipto, que tiene alrededor de 125 millones de habitantes, alrededor del 10 y el 13% de su población son cristianos. Líbano, alrededor del 50% de su población son cristianos. Siria, alrededor del 12% de su población son cristianos. Argelia, alrededor del 8% de su población son cristianos. Así que hay árabes que son cristianos y hay árabes que son musulmanes.
Hay muchos países que tienen mayoría musulmana y que además tienen más población que los países árabes y no son de raza árabe. Por ejemplo, Indonesia, que tiene alrededor de 250 millones de habitantes, si no me equivoco, y la mayoría, el 99.8% son musulmanes. Pakistán, que tiene casi el 98% de musulmanes, tampoco es árabe. Así que árabe es una raza, o una unión de pueblos que hablan el idioma árabe, y musulmán es una religión, una fe, de cualquier raza, no importa la raza. Musulmán es aquel que acepta el Islam como camino y como forma de vida, independientemente de su raza. ¿Ok? Islámico es todo lo relativo al Islam. Islámico es, por ejemplo, alguien puede decir literatura islámica, alguien puede decir arquitectura islámica, alguien puede decir exégesis islámica, pero las personas no son islámicas, las personas son musulmanas. Islámico es lo que es relativo al Islam, pero que no incluye a las personas. Y islamista es aquel que cree que a través del poder político y a través de la participación en el gobierno se va a llevar el Islam al mundo. Así que no todo islámico es islamista. No todo musulmán es islamista, y no todo árabe es musulmán. ¿Estamos claros con esto? Ok, el segundo mito o el segundo problema en América Latina está con el nombre de Dios. Porque los musulmanes llamamos a Dios Allah. Y como en América Latina la gente está acostumbrada a escuchar el nombre de Dios, como Jehová, en el caso de los evangélicos y de los testigos de Jehová, o como Yahvé, en el caso de los católicos, creen que el nombre Allah es un nombre diferente al Dios verdadero. Y dicen, Allah no es Dios, Allah es Jehová. Allah no es Dios, Allah es Yahvé. Este es el segundo punto común de ignorancia que hay en los pueblos de América Latina. Ahora, los cristianos que viven en el mundo árabe, por ejemplo en Egipto, que les decía que alrededor del 12% de la población es musulmana, o los que viven en el Líbano, que son alrededor del 50%, llaman a Dios Allah. Mi abuelo, que era palestino y que venía de Jerusalén y que era cristiano, porque mi abuelo era cristiano, de ascendencia palestina, pero cristiano ortodoxo, llamaba a Dios Allah. ¿Por qué es la palabra en árabe para decir Dios? La Biblia en árabe, porque hay Biblias en árabe, donde está la palabra Dios en español, está la palabra Allah. Así que Allah es la manera o el nombre como en árabe se llama a Dios. Entonces voy a decir, ¿y por qué en árabe? ¿Por qué en árabe? Porque el Corán, que es la revelación al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, estaba en árabe. Y los musulmanes cuidamos que la revelación se mantenga en el idioma original. ¿Por qué? Porque al empezar a traducir y no cuidar los originales, pasa lo que pasó con la Biblia. Y pasa lo que pasó con los libros sagrados que pertenecen al Tanaj, que no existen los originales, que se perdió el idioma original y que hay que andar haciendo mucho esfuerzo para poder encontrar qué es lo que decían los manuscritos originales. En el caso del Corán, los musulmanes tenemos el Corán original. Hay una promesa de Dios que va a ser custodiado y que la palabra de Dios en este momento, que es el Corán, la última revelación para el ser humano, no va a ser cambiada, como si fueran cambiados los libros sagrados. Cuando yo digo esto, anteriores al Corán, cuando yo digo esto, la gente me dice, ¿usted por qué dice eso? ¿Por qué dice que la Biblia está cambiada? Primero, no es porque lo diga yo, sino que ustedes pueden ir a cualquier estudio superficial incluso de la Biblia, donde no hay ningún original. De hecho, por ejemplo, los evangelios de Jesús, que hablan de Jesús, de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan, que son los canónicos que están en el Nuevo Testamento, no están en el idioma que hablaba Jesús. Los manuscritos están en griego. Jesús no hablaba griego. Y el manuscrito más temprano es de 300 años después de Jesús.
300 años después de Jesús, 3 siglos después de Jesús, son los manuscritos completos que tenemos del Nuevo Testamento. Antes de eso no existe nada. Entonces, ¿cómo sabemos qué es en realidad lo que dijo Jesús? ¿Cómo sabemos qué es lo que quería decir? ¿Cómo sabemos si no tenemos el idioma original y tampoco tenemos los manuscritos originales? Tenemos que navegar contra la corriente para poder entender qué es lo que quiso decir Jesús en los evangelios. Ahora, ¿de dónde viene el nombre de Jehová, por ejemplo? Los testigos de Jehová insisten en que el idioma hebreo llama o pronuncia a Dios como Jehová. Los católicos y los ortodoxos insisten que la pronunciación del nombre en hebreo es Yahvé. Ahora, la pregunta es, para los musulmanes, la revelación viene desde Adán. O sea, Dios no manda religiones a la tierra para que la gente escoja qué es lo que le gusta más, sino que Dios manda un solo mensaje a la humanidad. Un solo mensaje, a través de los profetas. Y esta revelación es progresiva. Es decir, la humanidad no estaba preparada en los albores de su nacimiento, no estaba preparada para entender algunas cosas que en el tiempo del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ya la humanidad estaba preparada para recibir. Y nosotros vemos esos ejemplos en la Biblia, por ejemplo. Ahora, todos estamos de acuerdo, los cristianos, los judíos y los musulmanes, que Abraham, la paz sea con él, es el patriarca, el amigo de Dios y el originario de un pacto de Dios con la humanidad. Abraham, todos estamos de acuerdo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llamaba Abraham a Dios? Cuando Abraham se hincaba a rezar y le pedía a Dios, ¿cómo lo llamaba? ¿De qué nombre? Porque si el nombre de Dios es Jehová, entonces Abraham tenía que haber llamado a Dios Jehová. Si el nombre de Dios es Yahvé, o el nombre más importante de Dios es Yahvé, Abraham tenía que haber llamado a Dios Yahvé. Segundo, el hijo de Abraham, que en el judaísmo y en el cristianismo es el hijo de la promesa, que es Isaac, para los musulmanes, un profeta importante, ¿cómo llamaba a Dios? Si Jehová es el nombre de Dios, Isaac tenía que haberlo llamado como Jehová. Si Yahvé es el nombre de Dios, Isaac tiene que haberlo llamado como Yahvé. El hijo de Isaac, uno de los hijos de Isaac, era Jacob, o Jacob, o Jacob. ¿Cómo llamaba Jacob, que es el nombre que se le da después a Israel? Israel se le llama a Jacob. ¿Cómo llamaba a Dios? ¿Lo llamaba Jehová? ¿Lo llamaba Yahvé? ¿O cómo lo llamaba? Es interesante ver que muchas de las respuestas de la gente es que Abraham, Isaac y Jacob llamaba a Dios como Jehová o llamaba a Dios como Yahvé. Ok, si nosotros nos vamos a la Biblia, a Éxodo capítulo 6, versículo 3, dice lo siguiente. ¿Lo tenés por ahí, pastor, para que me ayudes? Para que vean que yo no me lo he inventado. Éxodo 6:3 dice, y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ok, esta es la traducción evangélica de la Biblia, que es la Reina Valera, 1960, que le encanta leer aquí. En Latinoamérica es la más leída. Y entonces la Reina Valera 1960 dice, en Éxodo 6:3, y yo aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. En otras versiones dice como Dios todopoderoso. Mas, con mi nombre Jehová, no me di a conocer a ellos. ¿Qué significa esto? Abraham no tenía la menor idea de este nombre. Ni tampoco Isaac, ni tampoco Jacob. No tenían idea. Entonces, ¿cómo llamaba Abraham a Dios? ¿Cómo lo llamaba? Porque había también otra de las confusiones enormes que hay en Latinoamérica, cuando le pregunta a uno qué raza era Abraham. O sea, cuando yo vengo a alguien y le digo, mire, ¿y de qué raza era Abraham? Judío, me dicen. Él era judío. Y yo le digo, mire, pero Abraham tiene a Isaac.
Isaac a Jacob. Jacob a 12 hijos, entre ellos Judá. Y Judá tiene a los hijos. A los hijos de Judá se le llamaron judíos. ¿Cómo va a ser Abraham judío si no había nacido su bisnieto? Entonces, ¿de qué raza era Abraham? Entonces me dicen era hebreo. Yo le digo, mire, pero hebreo se le llamó al grupo que salió de Mesopotamia, del actual Irak, y pasaron el río Éufrates. Y en ese momento que pasaron el río se les llamó Ibraún, que significa los que pasaron el río. Pero ese es un apodo que le dieron a esas personas que pasaron el río. No es una raza. ¿De qué raza es Abraham? ¿Qué raza? Y no porque yo me lo estoy inventando. ¿Qué raza? Bueno, hay que ir donde él vivía. Según la Biblia, vivía en Ur de los Caldeos, que estaba al sur del imperio mesopotámico o babilonio. ¿Qué es ahí? Pues es el actual Irak. ¿Qué raza son los de Irak? Árabes. Árabes. Así que, en sentido estricto, Abraham era un árabe antiguo. ¿Y qué idioma hablaba Abraham? Árabe antiguo. Ok, los mesopotámicos, en su panteón de dioses, porque ellos tenían muchos dioses, tenían un dios superior. Porque la religión original de la humanidad era el monoteísmo. Y había un dios superior. Pero los pueblos empiezan a ponerle copartícipes a los al Dios. Le empiezan a poner hijos. Le empiezan a poner esposa. Le empiezan a poner ángeles a la par de él. En el sentido que tienen el mismo nivel. Santos. ¿Ah? El ser humano es así. Empieza a deformar el monoteísmo y a través de los susurros de Satanás, a través de querer tener algo concreto, plausible, empiezan a inventar de que este Dios tiene hijos, que este Dios tiene mujer. Entonces al Dios que estaba en el panteón mesopotámico principal, de donde venía Abraham, se le llamaba él. Ustedes van y ponen en ugarítico, en sumerio, en árabe antiguo, ¿cómo llamaban los de Mesopotamia? Lo llamaban él. ¿De acuerdo? Él. ¿Cómo llamaba Dios a Abraham? Él. También. Él. ¿Cómo probó esto? Pues nosotros vamos a Éxodo, que les acabo de leer, capítulo 6, versículo 3, que es el que acabamos de leer. Obviamente lo estamos leyendo en español. Y obviamente lo estamos leyendo según la traducción de la Reina Valera, 1960. Ahora, en hebreo, cuando otro va a la Biblia hebrea, ¿cómo? No puede decir Dios, porque Dios es una palabra griega que viene de Zeus, o viene de Deus. Entonces, si no aparece la palabra Dios en este versículo, ¿cuál es el nombre que aparece? Aparece El Shaddai. El Shaddai. Abraham llamaba a Dios como lo llamaban los mesopotámicos politeístas. El Shaddai. De hecho, de ahí vienen algunos nombres hebreos. Samuel, Joel, Manuel, Emanuel. Siempre cuando viene con la palabra él al final, están mencionando el nombre de Dios antiguo. Él. Y Shaddai, que significaba el suficiente. El suficiente. ¿De dónde viene? Dios Todopoderoso. O Dios es suficiente. Ok, ¿cómo conocía Abraham, Jacob, Isaac a Dios? Como él. El Shaddai. ¿Ah? Ok, los cananeos tenían una manera de rendirle tributo a sus dioses y también de rendirle tributo a sus reyes. Y era hacer la palabra plural. Hacer la palabra plural para como decir Señor de señores. Señor de señores hacían la palabra plural. Y entonces el nombre de él se transformó en un plural majestático que se le llama Elohim. Elohim, ¿de acuerdo? Que significa literalmente dioses en plural. Pero que cuando se utiliza para la divinidad y se utiliza con el verbo singular, significa un plural de majestad. Entonces, ¿cómo llamaba probablemente Isaac y Jacob a Dios? Elohim. Jehová y Yahvé no se les cruzaba ni siquiera por la mente. Es más, si ustedes tuvieran la oportunidad de hablar con Abraham ahorita,
porque se les apareció, porque ustedes van a hablar con él, y le dice, mire, yo adoro a Jehová, Abraham va a decir, ¿y eso de dónde te lo sacaste? ¿Quién es él? Porque Abraham no tenía ni idea de ese nombre. Ok, no lo digo yo, lo dice la misma Biblia. 6.3, yo no me aparece. Ok, y cuando aparece el nombre Jehová, que aparece también en el Éxodo, y es que Moisés viene y recibe la zarza, y Abraham le dice, yo no me aparecí a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, como Jehová, sino que como Dios Todopoderoso. Pero yo soy Jehová. Esa es la traducción que aparece en la Biblia en español. ¿Qué dice en hebreo? Que es importante saber qué dicen los textos en el idioma original. ¿Ok? Cuando Dios habla, dice Ejier, Asher, Ejier. Eso es lo que dice en hebreo. Que significa yo era, más o menos. Es una traducción complicada, pero más o menos. Yo era, yo soy y yo seré. Que a veces se traduce como el que es, el que era y el que ha de ser. ¿De acuerdo? Ejier, Asher, Ejier se generó con una apócope impronunciable para el judaísmo, que tenía 4 consonantes. Yud, Bat, Hei, Yu. ¿Ah? O YHWY. Esta YHWY no tenía pronunciación. Entonces los judíos creían que no debían de tomar este nombre y no debían de pronunciarlo y lo cambiaban por otros nombres. Así que cuando aparecía esto en la Biblia, esto que se llama el tetragramatón, le ponían Adonai. O le ponían Hashem. Adonai significa mi Señor eterno. Hashem significa el nombre. O Shehinah, que significa la presencia de Dios. O El Shaddai, o Elohim. Y no pronunciaban el nombre. ¿Por qué? Por aquel versículo que dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Así que, en el tiempo de Jesús, los judíos no pronunciaban este nombre. Este atributo de Dios. ¿Y qué denotaba este atributo? Que según mis estudios, la forma de traducirlo era Yehú. Según mis estudios, esta era la forma correcta de traducirlo. Pero ellos dicen, no vamos a tocar ese tema. Pero ¿qué denotaba este nombre? Denotaba eternidad. Y esto se fue convirtiendo en un apócope, después fue ya, solamente ya. Y venía del eterno. De ahí viene aquella frase de aleluya. O las alabanzas sean para allá. O las alabanzas sean para el eterno. El que era, es y ha de ser. Era un atributo divino. ¿Cuál era el nombre de Dios utilizado? Elohim. Ok. ¿Cuál era el nombre utilizado por Jesús para Dios? Porque si Jehová y Yahvé, como lo traducen en español, es el nombre de Dios, ¿cómo llamaba Jesús a Dios? ¿Cómo lo llamaba? Porque Jesús menciona muchas veces en los evangelios a Dios. Cuando se refería a Él, ¿cómo se refería? ¿Cómo le llamaba? Yo les decía en otra charla que si me traían un versículo de la Biblia donde Jesús le llama a Dios Jehová o Yahvé, yo les regalaba $1.000.000 en efectivo. Que no sea la Biblia de los testigos de Jehová. Esa sí no la valgo. Porque ahí le he puesto a Jehová. Pero en cualquier versículo del Nuevo Testamento, nunca jamás se utiliza el nombre de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué? Se utiliza Dios en griego, que es Theos. O se utiliza Kairos, que es Señor. O se utiliza Abba, que es Padre. Pero nunca se utiliza Jehová. ¿Por qué? Si ese es el nombre de Dios, ¿por qué Jesús nunca lo utilizó? Es una pregunta interesante que uno tiene que ver. ¿Cómo llamaba Jesús a Dios? Lástima que aquí Logística no me trajo un video, pero ustedes pueden irlo a buscar a YouTube fácilmente y ver aquella película de Mel Gibson que se llama La Pasión de Cristo. Entonces Mel Gibson hace a los personajes que salen ahí, incluyendo a Jesús, los hace hablar en el idioma que hablaban ellos, que era arameo, porque ellos no hablaban hebreo. El hebreo se había perdido por la deportación a Babilonia, así que cuando ellos venían de regreso de Babilonia hablaban el idioma que hablaban en Babilonia, que era arameo. Entonces Jesús hablaba arameo. Entonces, ¿cómo llamaba Jesús a Dios? Bueno, Mel Gibson hace la película y cuando Jesús dice Dios, dice Allah.
que significa Dios en arameo. Jesús no llamaba a Dios Jehová, ni Yahvé. ¿Ah? Lo llamaba Abba, que era una forma hebrea, y lo llamaba Alá. Que viene después a convertirse en Alá en árabe, porque el hebreo, el arameo y el árabe son idiomas semíticos y por lo tanto están conectados. El punto fundamental, porque no me quiero alargar con esto, es que Alá no es otro Dios, ni es un nombre que lo inventó el Corán. Alá viene siendo la misma palabra desde tiempos inmemoriales, que viene de él, de Elohim y de Allah. Allah, que significa el Dios. Si podemos buscar una traducción, porque en realidad es intraducible. Por eso es que los musulmanes mejor lo llamamos Allah, porque Allah, la traducción es difícil. Imagínense todos los conceptos: el Señor de señores, el Eterno, el más grande, el dueño del universo, etcétera, 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 todos metidos en un nombre que no se puede singularizar, no se puede pluralizar, perdón, y no se puede feminizar, y no se puede hacer chiquito. Nosotros no decimos Diosito, Diosito me está ayudando. No, decimos Diosito. No empequeñecemos ni ponemos un diminutivo a Dios, ni lo hacemos mujer, ni tampoco hombre. Porque Allah está arriba de los sexos, arriba de su creación. No lo vamos a encerrar en los conceptos humanos. Entonces Allah es el mismo Dios de Abraham, Allah es el mismo Dios de Moisés, Allah es el mismo Dios de Jesús, y Allah es el mismo Dios del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Ahora, los musulmanes, como les decía al principio, y habiendo aclarado estos dos puntos, que son de controversia y de ignorancia en nuestros pueblos, nosotros creemos que la revelación es progresiva. Es decir, la revelación va dándose desde Adán, pasando por Noé, pasando por Abraham, pasando por Isaac, por Jacob, por Ismael, por David, por Salomón, hasta Jesús. Y estamos dando la paz sea con todos ellos. En esencia, el mensaje es el mismo. En esencia, el mensaje es el mismo. Lo primero fundamental es el monoteísmo puro. La Biblia dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Uno es. Y Jesús, cuando le preguntan en Marcos 12:28, ¿cuál es el mandamiento más grande de todos? Él dice: el primer mandamiento, el más importante de todos, es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo que se conoce en el judaísmo como la Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Es uno. Uno solo. Que se repite en el tiempo del profeta Muhammad, la paz sea con ellos, con él: la ilaha illallah. Un solo Dios. La base fundamental de todas las revelaciones es el monoteísmo. Pero nosotros vamos leyendo, por ejemplo, en la Biblia, que los hebreos, o los hijos de Israel, se trataba siempre de salir del monoteísmo. Estaba Moisés en el monte Sinaí recibiendo las leyes, y cuando venía para abajo ya estaban adorando al becerro de oro. Adorando a un becerro de fundición. Y la Biblia dice que muchas veces los hijos de Israel se entregaban a dioses ajenos. Y pasa esto también con el cristianismo, que viene Jesús a decir: miren, el Señor uno es, y no hay nadie como Dios. Y terminan divinizando a Jesús. Y terminan haciéndolo Dios. Al mensajero terminan haciéndolo quien manda el mensaje. Al camino terminan haciéndolo el fin. El ser humano es así. En el tiempo del profeta Muhammad viene y les dice: vengan a la misma religión de Abraham. Vuelvan a la religión de Abraham. El Corán dice: Abraham no era ni judío ni cristiano. Abraham era monoteísta. No era judío y cristiano. Usted es cristiano, Abraham dice: ¿qué es eso? Los discípulos de Jesús, los 12 discípulos, los 12, ¿qué religión tenían? No eran cristianos. Cristianos, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, se les llama cristianos por la gente. Les pusieron de apodo cristianos, especialmente la gente de Antioquía. Pero lo que quiero decir yo es que no hay religiones, sino que hay un mensaje. ¿Qué dice el Sagrado Corán al respecto? El Sagrado Corán dice, en la sura
5, versículo 3, dice lo siguiente. Hoy os he perfeccionado vuestra religión, o nuestra fe, o vuestra fe. Hoy he perfeccionado vuestra fe. He completado mi gracia sobre vosotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra fe. ¿Cuál es la tesis islámica? O la tesis de los musulmanes, o la tesis coránica. Que la revelación es progresiva y culmina con el Corán. Así que el Corán es la última revelación para la humanidad. Y el Corán es la que hay que seguir. Por supuesto que esta es la perspectiva islámica. Entonces alguien que es cristiano me va a decir, bueno, eso es lo que usted cree, pero yo no creo eso. Porque para mí, la verdad, toda la verdad es Jesús. ¿Sí? Y después de Jesús, no hay nada. ¿De acuerdo? Ya no hay más revelaciones. El último que revela es Jesús. Y el que trae toda la verdad es Jesús. Miren, yo, con todo respeto, he preguntado a mucha gente, ¿usted cree que Jesús trajo toda la verdad? Y dicen, sí, Jesús trajo toda la verdad. Yo les digo, ¿están seguros? Me dicen, sí, Jesús es toda la verdad. Es más, Él es la verdad. ¿Y? Yo les digo, pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo que le faltaba para la verdad. ¿A dónde? No lo dijo en el Corán, sino que lo dijo en la Biblia. ¿Dónde? En Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7 en adelante, podemos entender qué es lo que Jesús estaba diciendo. De la revelación esta que les estoy diciendo, que es la revelación progresiva y que no terminaba con él. Podemos leerla, pastorcito. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Ok, vamos a ir uno por uno. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros. Ok, ¿cuál es la palabra que Jesús está utilizando ahí? Obviamente no hablaba español, sino que hablaba arameo. La palabra en griego que pone el evangelista es Paracletos. Os conviene que yo me vaya, porque si no, el Paracletos no vendrá. Ok, ¿cuál es la palabra en arameo que está utilizando Jesús? Es manahma. Manahma, que viene de menahem en hebreo, que significa el que te va a ayudar, el que te va a reconfortar, el que va a completar. Ok, entonces Jesús dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, o el Paracletos, o el Menahem, o el Manahem, no vendrá a ustedes. ¿Ok? ¿Vale? Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto... Ok, dijimos paso a paso. Miren que le dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de verdad. Él, el Consolador, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de verdad. ¿Después qué dice? De pecado por cuanto no creen en mí. De pecado porque ustedes no creen en mí. ¿Ah? ¿Qué más? De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ok, si Jesús les dice de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, ¿qué significa esto? Significa que nadie va a ver a Jesús. No me veréis más. Entonces, vaya, si Jesús le está diciendo, miren, va a venir esta persona o este ser, después vamos a debatir eso, va a venir este ser, el Consolador, el Paracletos, y va a convencer al mundo de pecado y va a convencer al mundo de justicia, porque ya no me veréis más. O sea, yo ya me voy y a mí ya no me van a ver. Ok, entonces, ¿quién se le aparece a Pablo, por ejemplo? O ¿quién se le aparece a un montón de gente que asegura que ha hablado con Jesús y que se le ha aparecido? Si Jesús dice, no me veréis más, ¿qué más? Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros. Ok, aún tengo yo muchas cosas que deciros. Aún tengo muchas cosas que deciros. Pero ahorita no las podréis sobrellevar. No podéis sobrellevarlas. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, aquí viene otra palabra que se traduce como Espíritu de la verdad, cuando la palabra utilizada en griego es neuma, que puede significar un montón de cosas, hálito, aliento, de hecho significa aire literalmente, de ahí viene neumático, viene neumólogo, viene neumatólogo. Entonces viene y dice, cuando venga el neuma de la verdad,
el que respira la verdad, el que dice siempre la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará a toda la verdad. Pongamos atención. Jesús no trajo toda la verdad entonces. Porque si Él va a guiarlos a toda la verdad, significará que faltaba para la verdad. Todavía había algo que faltaba para completar la verdad. Y otra cosa que es importante también es que solamente era uno que iba a completar la verdad. Porque Él le dice, van a venir 5 consoladores, o van a venir 5 paracletos, o 5 manasma, va a venir uno. Y cuando Él venga va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de verdad. Y Él va a completar toda la verdad. Y Jesús les dice, yo tengo muchas cosas que decirles todavía, pero no las pueden sobrellevar ahorita. Ahorita no es el momento. Ustedes no las entenderían. Pero cuando venga el neuma de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Qué más? Porque no hablará por su propia cuenta, Porque no hablará por su propia cuenta. Porque no hablará por su propia cuenta. Ajá. sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ok. Él no hablará por su propia cuenta. Él hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Punto. Ok. Jesús está diciendo que viene otro ser posterior a Él que va a completar la verdad que Él no trajo. Porque había muchas cosas que Él tenía que decir, pero ahorita la gente no lo podía sobrevivir. Ok, esto no lo dice el Corán, lo dice la Biblia. Ok, ¿cuál es la interpretación cristiana de este verso? La interpretación cristiana de este verso es que se refiere al Espíritu Santo. Entonces él dice, es que ahí se refiere al Espíritu Santo. No se, ok, ¿de dónde sacan que se refiere al Espíritu Santo? La única forma de entender que se refiere al Espíritu Santo es que en español se utiliza la palabra espíritu cuando se pone la palabra neuma. Pero hay una cosa aquí. Si unimos la creencia cristiana en general, Jesús era el Espíritu Santo también. Porque la Trinidad dice que Dios, Hijo y Espíritu Santo forman una sola entidad. Entonces, ¿por qué se tiene que ir uno para que venga el otro? Eso es lo primero. Si no lo entendemos así y creemos que el Espíritu Santo es un ser y el Hijo o Jesús es otro ser, o sea, son seres diferentes, ¿por qué se tiene que ir Jesús para que venga el Espíritu Santo? La otra cosa es, ¿a dónde hemos visto que el Espíritu Santo repetía todo lo que oía? ¿Y a dónde vemos que el Espíritu Santo no hablaba por su propia cuenta? ¿Y a dónde vemos que el Espíritu Santo enseñaría lo que habría de venir? ¿Dónde? Esa es una interpretación moderna, 400 años después de Cristo. Porque los primeros cristianos estaban esperando a un hombre que viniera después de Jesús. Y esto no me lo invento yo. Por ejemplo, Montano estaba esperando a un hombre que eran los cristianos montanistas de los primeros siglos. Por ejemplo, Marción, que también era uno de los primeros cristianos, esperaba que viniera un hombre. Por ejemplo, Maní, que era de los maniqueístas, que eran de los primeros, también creía que venía un hombre. La interpretación que eso era un espíritu se refería a un hombre. O la interpretación que eso era un espíritu es moderna. No era del tiempo de los apóstoles, ni era del tiempo del primer cristianismo. Ahora, yo no quiero venir y tocar la fe de nadie. Cada quien puede creer lo que quiera creer. Cada quien es libre de creer. El que quiera creer, que crea, y el que no quiera creer, que no crea. Aquí estamos en libertad. Pero el punto es que existe este verso en la Biblia. Y existe este verso que dice que va a venir una persona que va a completar la verdad. Y que ahorita esta gente que estaba alrededor de Jesús no comprendía todavía, porque Jesús tenía muchas cosas que decir. Y esta persona venía y iba a completar toda la verdad. Esto casa perfectamente con el Islam. Porque es exactamente lo que creemos los musulmanes. Jesús viene y es el penúltimo de los enviados a la tierra, y después viene Muhammad que completa toda la verdad. Entonces la gente viene y dice, a mí no me importa lo que... ni siquiera saben, ni siquiera han leído el Corán, ni siquiera saben qué es lo que dijo, para venir y quitarle validez y decir, no, que a mí no me importa. Lean qué es lo que dijo. Lean, porque lo importante es que Jesús dijo, Él tomará de lo mío y me glorificará. Y les hará saber las cosas que han de venir. La situación de que este ser o esta persona no iba a hablar por su propia cuenta, sino que iba a hablar todo lo que oyere, es exactamente lo que pasa con el profeta Muhammad la pasada cuando. De hecho, ustedes pueden ir
y leer un poco de la biografía del profeta y se dan cuenta que el Corán, el Sagrado Corán, es la revelación de Dios a la humanidad repetida por el profeta. El ángel Gabriel le decía, lee, y él repetía, lee. El ángel Gabriel le decía, di, y el profeta repetía, di. No había nada que dijera él en el contexto del Corán que viniera por su propia cuenta. Siempre era repetir todo lo que oyere. Ahora, esta ¿cómo se llama? Profecía que Jesús está diciendo en Juan 16 viene desde el Antiguo Testamento. O sea que esta profecía de que Jesús dice va a venir uno que no va a hablar por su propia cuenta y que va a hablar todo lo que oyere, viene desde Deuteronomio. En Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18, Moisés nos cuenta que va a venir otro profeta, que no es del pueblo de Israel, sino que es de los hermanos de los de Israel. O sea, los descendientes de Ismael, que serían los árabes. Leámoslo. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ok, profeta le está diciendo al pueblo de Israel, les levantaré en medio de sus hermanos, de en medio de los hermanos de los hebreos, que eran los árabes, y yo pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que oyere. Eso es el mismo profeta que está repitiendo Jesús en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que para eso, para entender eso, nosotros tenemos que desnudarnos de todo lo que nos han enseñado los curas, los pastores, y venir y pensar por uno mismo, y meterse en el judaísmo. ¿Por qué? Porque Moisés era judío, ¿de acuerdo? Moisés era israelita, y Jesús era judío. Entonces, ¿qué es lo que querían ellos y qué es lo que esperaban ellos? Hay que entender, cuando Jesús predicaba, no le predicaba a los cristianos, para empezar ni siquiera existían, ni a los griegos, le predicaba a los judíos. De hecho, él dice en Mateo, yo solamente soy enviado, Mateo capítulo 15, del versículo 21 en adelante, yo solamente soy enviado a la casa perdida de los hijos de Israel. Entonces, cuando Jesús hablaba en el contexto del judaísmo. Cuando hablaba del reino de Dios, por ejemplo, hablaba del reino de Dios que esperaban los judíos. Entonces, cuando Moisés está diciendo, profeta, te voy a levantar de entre medio de tus hermanos, o sea, no van a ser hebreos, sino que de entre medio de tus hermanos, como tú, bien parecido a Moisés. Y él no hablará por su propia cuenta. Jesús lo repite en Juan. Va a venir otro profeta posterior que no va a hablar por su propia cuenta. En la misma Biblia entendemos nosotros la evidencia que no se trataba del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo 25, el Evangelio de Lucas dice lo siguiente: en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, ¿de acuerdo?, que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él. Ok, si el Espíritu Santo estaba con Simeón, ¿para qué se tiene que ir Jesús? Para que venga el que ya está aquí. Ya está aquí. Si ya está aquí, no tiene que irse Jesús. Se estaba refiriendo exactamente a un hombre. Ahora, en la epístola de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 1, utiliza la misma palabra neuma para profeta y no para Espíritu Santo. Por ejemplo, dice: amados, no creáis a todo neuma, sino probad los neumas si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en este mundo. Entonces, esa palabra neuma, que en 16 y 14 de Juan se interpreta como Espíritu Santo, que no sé de veras cómo es que sacan esa interpretación, en el primero de Juan se utiliza para profetas. Esa palabra era utilizada para profetas. Jesús dice que él no trajo toda la verdad. Moisés dice que va a venir un profeta posterior. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace el Islam? ¿Qué es lo que tiene el Islam dentro de sus leyes? ¿Por qué es necesario que el Islam venga? ¿Por qué es necesario que el profeta Muhammad venga? Porque el ser humano siempre tergiversa los mensajes. Precisamente por eso que les estoy diciendo. Jeremías, capítulo 8, versículo 8, es bien fácil de aprender, 8:8, Jeremías dice: no digáis que la ley de Dios está con vosotros, porque ciertamente Él ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. El mismo Jeremías estaba diciendo eso. Ustedes han cambiado con su mano la ley. Y yo vengo, es necesario que yo venga
porque yo vengo a poner orden. ¿Cómo es la cosa? Cuando viene Jesús y viene a predicar en el siglo I de nuestra era, él lo que venía es, vengo a que ustedes que se han salido de la verdadera ley y del verdadero mensaje, vuelvan al camino. ¿Y qué decía la gente cuando lo veía a él? Marcos 3, está loco. Marcos 7, es un mago. Le dijeron Belcebú, que era el diablo. La gente que estaba ahí alrededor de él, que eran judíos, cuando él llegaba y les hablaba de otra cosa, que ellos no entendían, y les decía, miren, ustedes tienen que volver al verdadero mensaje, lo trataban de loco, lo trataban del diablo, lo trataban de hechicero. Jesús empieza a predicar, Jesús es elevado, los musulmanes creemos eso, Jesús es elevado, y cuando Jesús es elevado, empiezan a generar un montón de corrientes de pensamiento. Hasta el siglo II, finales del siglo II, a nadie se le pasaba por la mente que Jesús era Dios. Entonces usted podría leer qué pensaban los primeros cristianos. Bueno, qué pensaba padres de la iglesia como Justino Mártir, por ejemplo, o como el Papa Aniceto I. ¿Qué pensaban? Y uno va a leer sus escritos y va a ver que a ellos ni siquiera se les ocurría que Jesús fuera Dios. Todo empieza a partir del siglo III y del Concilio de Nicea, donde se determina la divinidad de Cristo. Jesús y Dios son lo mismo, es de la misma sustancia del Padre. En esta no tenía vela el Espíritu Santo, por cierto. El Espíritu Santo empieza a discutirse hasta 381 en el Concilio de Éfeso. El Espíritu Santo, o sea, la religión cristiana empezó a transformarse a partir de que entra en Roma y entra con la gente pagana en Antioquía, en Alejandría, y empiezan a mezclar creencias paganas con el mensaje de Jesús, que era eminentemente judío. Por ejemplo, uno dice, ¿qué estaba haciendo Jesús en Jerusalén? Cuando se supone que lo querían agarrar, ¿qué estaba haciendo en Jerusalén? Pues estaba en la peregrinación de las 3 fiestas peregrinas de los judíos, que es la Pascua, Sukkot y como Pentecostés. Entonces él estaba en la Pascua. ¿Qué estaba haciendo ahí? Celebrando la Pascua judía, que es una obligación para el judaísmo. Y cuando estaba comiendo, que le dice, ve y prepararme un corderito, que es el corderito de Pascua, y se supone que se sienta con los discípulos en la última cena. ¿Qué estaba haciendo ahí? Celebrando la Pascua. Entonces Jesús era un judío cabal. Lo circuncidaron, según Lucas, al 8º día de nacido. Iba a la sinagoga, guardaba el sábado. Era un judío cabal. No se sentaba con gentiles. No se sentaba. La comensalidad en ese momento era prohibida. Se sentaba con publicanos, se sentaba con prostitutas, pero eran judíos. Cuando Cornelio, que era un gentil, va a hablar con él y le dice, de lejos. Cuando la mujer cananea en Mateo 15 le dice, salva a mi hija, Jesús le dice, yo no puedo echar el pan para los perros. Yo solo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que pasa es que eso no lo leen. Eso es feo leerlo, pero ahí está en la Biblia. Jesús era un judío que le daba la última oportunidad a los hijos de Israel que volvieran al pacto. ¿Qué pasa? Empiezan a divinizarlo. Entonces, ¿para qué viene el profeta Muhammad la pasada con él? No para hacerse Dios él, no para hacerse adorar él, no para decir que él formaba parte de una trinidad o que era divino. Él dijo, yo soy un hombre, yo solamente soy un profeta, yo solamente soy un mensajero. Los musulmanes no adoramos a Muhammad. ¿Qué pasa con él? Nosotros no le cantamos a él, ni lo hacemos Dios. El único, el que se puede adorar desde la perspectiva islámica, es Allah. Como dijo Jesús, Lucas 4, solo al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. A nadie más, no te le puedes hincar a nadie más. Esta es la esencia del Islam, el monoteísmo puro. Y el Islam tiene algunas cosas de forma que a veces son chocantes para la gente occidental. Por ejemplo, el velo de la mujer. Según la mujer occidental, cuando uno empieza a hablar de ella, empieza, ay, porque estas mujeres andan tapadas de la cabeza, hombre. Están locas. Que se ponen ese trapo en la cabeza. Miren, ¿y mi pelo? ¿Ah? Ok, ¿cómo se vestía la Virgen María? ¿Cómo se vestía? Andaba enseñando el escote. Se ponía minifalda. Era una mujer atrasada, primitiva, talibana. O era la perfección en el comportamiento.
que una mujer dedicada a Dios y a su familia. ¿Ok? Eso mismo trata de evocar la mujer musulmana. El vestido con el que anda ahí de cheque, eso sí no es obligación. Uno se puede vestir siempre que se vista bien, o sea, de manera recatada, como sea, con camisa, con pantalón, como sea. La mujer también se puede vestir con camisa, con pantalón, como sea. Pero el recato es necesario. De hecho, la Biblia lo dice. En Corintios, por ejemplo, vosotras mujeres, cubrido la cabeza. Y si no te la cubrís, rapátela. La iglesia católica, las mujeres se ponían un velo en la cabeza para entrar a la iglesia. En las iglesias evangélicas hay muchas mujeres que todavía en este tiempo se tapan la cabeza. Entonces, ¿por qué se ríen cuando ven una musulmana tapada? Las monjas, que son mujeres, se supone, dedicadas a Dios, se tapan la cabeza. Entonces, la mujer, que no podemos obligarla con una pistola, porque eso es mentira, que los hombres las tienen agarradas y que no sé qué, no sé cuánto. Levanten la mano las mujeres musulmanas aquí que el marido las ha obligado a ponerse el velo. Levanten la mano las que lo han hecho voluntariamente. Ellas deciden. Bueno, en Francia han prohibido el velo para las universidades y han dicho que las mujeres no pueden usar velo, está prohibido, y las que se manifiestan son las mujeres, han hecho levantamiento, queremos ponernos el velo, pues. ¿De acuerdo? Entonces tienen esas cosas. Por ejemplo, nosotros para rezar nos quitamos los zapatos y la gente empieza a decir, ustedes que están locos, ¿por qué se quitan los zapatos? Pues sí, en el tiempo de Jesús se quitaba las sandalias para entrar a la sinagoga porque era tierra santa. Y nosotros consideramos que el lugar que rezamos, que vamos a poner la frente en el suelo para adorar a Dios, es santo. Como Dios le dice a Moisés en el Éxodo, quítate las sandalias porque estás en tierra santa. Quítate las sandalias. Pues sí, los musulmanes, esas cosas de forma que el cristianismo perdió con el paso del tiempo y con la mezcla de la religión pagana del Imperio Romano, se olvidaron que Jesús venía del judaísmo. Así que Jesús hacía las abluciones para entrar al templo, si no, no lo dejaban entrar. Jesús hacía los sacrificios del cordero, lo hace para comer. Jesús seguía el judaísmo cabal. Este cristianismo, el cristianismo romano y los otros cristianismos ortodoxos, coptos, son posteriores a Jesús. Interpretaciones posteriores a Jesús. Si ustedes lo ven a Jesús ahorita, por ejemplo, cuando baje, ¿qué va a bajar? Porque los musulmanes creemos en la parucía, creemos en la segunda venida de Jesús, donde se van a aclarar todas las cosas. ¿Cómo va a venir Él? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Se lo imaginan con saco? ¿Corbata? ¿Usando Chanel? ¿O Carolina Herrera? ¿Con zapatos lustrosos? ¿Cómo va a venir? ¿Cómo? Pues tiene que venir con ropa, pues, ¿o no? ¿Qué marca? Va a venir como se fue. ¿Cómo era su vestimenta? ¿Dónde está Guillermo? Guillermo, vení. ¿Cómo era la vestimenta de Jesús? ¿Cómo creen que Él caminaba en los caminos empedrados de Galilea? ¿Con saco? Más o menos como Él. Esa es la versión salvadoreña de... Quítale el gorrito y la mascarilla. Quítate el gorrito y la mascarilla. Va, un aplauso para Guillermo, por favor. ¿Y qué idioma va a hablar? Inglés. ¿Qué idioma? Arameo. ¿Y cómo le va a decir a Dios? Jehová. Le va a decir a Allah. ¿Y qué va a decir la gente? Terrorista. Un terrorista. Mire, se viste como esos musulmanes, talibán, barbado. ¿Usted cree que se rasuraba? Si los que se rasuraban eran los romanos, y los romanos latinos, porque había romanos que no se rasuraban. Pero quiere decir que Jesús estaba barbado. Parecía un musulmán, un árabe de Palestina. No, y tampoco tiene ojos azules, ni rosado como en las películas. Él era palestino del siglo I. Si quiere ver cómo eran los palestinos del siglo I, hombre, no se parece nada a un anglosajón gringo en inglés. El punto es, creemos en la segunda venida de Jesús. Creemos que es un hombre santo, profeta, digno de admiración. Tenemos que seguir lo que enseñó. No somos capaces de desatarle sus sandalias, pero no es para adorarle. Porque el único que tiene la adoración
que es lo que han enseñado todos los profetas, es Alá, Dios. Muchas gracias. الله أكبر الله